Muy buenas. A ver, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar en esto? ¿Cómo se le pone precio a una promesa? Porque al final del día, un bono, un préstamo, no es más que eso, la promesa de que te van a devolver un dinero. Pues bien, hoy vamos a desgranar cómo se intenta adivinar si esa promesa se va a cumplir o no. Esa es la pregunta del millón, la que está detrás de todo el análisis de crédito. Y no es solo una cuestión de confianza. Se trata de ponerle números al riesgo de que esa promesa se rompa y, sobre todo, de saber qué impacto económico tendría. Venga, vamos al lío. Para poder entender el riesgo, lo primero es entender qué pasa cuando no lo hay. Así que empecemos por el escenario más fácil, el caso ideal. ¿Cómo se valora una promesa que sabemos al 100% que se va a cumplir? Aquí es donde aparece nuestra primera herramienta, el Yield to Maturity, o como se le conoce en español, la TIR, la rentabilidad al vencimiento. Es, digamos, un numerito mágico que lo resume todo. Te dice el retorno total que te dará un bono si lo aguantas hasta el final y todo, absolutamente todo, sale según lo previsto. Tiene en cuenta el precio que pagas hoy, los cupones que te va a dar y el tiempo que falta. Es la base sobre la que se construye todo lo demás. Claro, la teoría suena muy bien, ¿verdad? Pero esto se entiende mucho mejor con un ejemplo real. Imaginemos que tenemos un bono que cotiza un poquito por encima de su valor de 100 y que nos va pagando sus cupones de forma periódica. Pues bien, después de meter todos los datos en la coctelera, nos sale esta cifra, casi un 7%. Este sería el rendimiento anual que sacaríamos si la promesa se cumpliera a rajatabla. Cada pago, a tiempo y completo. Este es nuestro punto de partida, nuestro escenario perfecto. Pero claro, hasta aquí el mundo ideal. La realidad suele ser bastante más impredecible. Y es que las promesas a veces se rompen. Así que ahora toca bajar a la tierra e introducir el concepto que lo cambia todo, el riesgo de crédito. Y esta comparación lo deja clarísimo. Por un lado, un bono del Estado, que se considera prácticamente libre de riesgo. Su valoración se basa en la certeza. Por otro lado, el bono de una empresa, que siempre tiene riesgo de que las cosas no vayan bien y no pueda pagar. Su valoración, por tanto, tiene que tener en cuenta esa posibilidad. Y para medir ese riesgo necesitamos dos ingredientes principales. El primero es la probabilidad de incumplimiento. Dicho de forma sencilla, es preguntarse, ¿qué probabilidades hay de que esta empresa no cumpla su promesa en un plazo de tiempo concreto? El segundo ingrediente responde a la siguiente pregunta. Vale, y si la promesa se rompe, ¿cómo de gordo es el estropicio? Es la pérdida en caso de incumplimiento. Es la parte del valor del bono que se da por perdida y se calcula como 1 menos la tasa de recuperación, que es básicamente lo que se logra salvar de la quema. Si juntamos estas dos ideas, la probabilidad de que algo salga mal y cuánto se perdería si sale mal, podemos calcular la pérdida esperada. Pero ojo, que aquí viene lo interesante. La pérdida esperada no solo tiene en cuenta el desastre total, el impago. También incluye el golpe que sufre el precio del bono si a la empresa simplemente le bajan la nota, su calificación crediticia. Un cálculo real, por ejemplo, podría darnos un número como este. Este valor negativo representa la caída que se espera que tenga el precio del bono, teniendo en cuenta todos los escenarios posibles, desde una pequeña rebaja en la calificación hasta el impago total. Es como una previsión del impacto del riesgo. Vale, hasta ahora hemos visto el cómo se mide el riesgo, pero vayamos un paso más allá. ¿Cuál es el porqué económico? ¿Qué lleva a una empresa a ese punto de no retorno? Para eso, tenemos que hablar de un modelo teórico que es una auténtica pasada, el modelo de Merton. La idea central de Merton es sencillamente genial. Dice que el capital de los accionistas, su parte de la empresa, se puede ver como una opción de compra sobre todos los activos de la compañía. Y lo revolucionario de esto es que de repente conecta el mercado de acciones con el riesgo de impago de la deuda. Dos mundos que antes iban por separado, ahora unidos por una idea. Brutal. Para que se entienda, la analogía es perfecta. Pensemos en los activos de una empresa como si fueran una casa. La deuda de la empresa es la hipoteca de esa casa. Y el capital, lo que tienen los accionistas, es el beneficio que podría sacar el propietario si vende la casa. Ahora, ¿qué pasa si el valor de la casa se desploma y vale menos que la hipoteca? Pues que el propietario puede decidir entregarle las llaves al banco y olvidarse. Eso, en el mundo de las empresas, es un impago. Así que la conclusión es muy clara. El punto de inflexión, el momento teórico del impago, llega cuando el valor de todo lo que tiene la empresa, sus activos, cae por debajo de lo que debe, sus deudas. En ese preciso instante, a los accionistas ya no les compensa seguir adelante. Muy bien, suficiente teoría por hoy, ¿no? Vamos a mancharnos las manos y a ver cómo funciona todo este arsenal de herramientas con un caso de verdad. Vamos a echarle un vistazo a la compañía energética TC Energy. Fíjense, esto es lo que el mercado está pensando sobre el riesgo de TCNC. Es la probabilidad de impago que se deduce de los precios. A un año, el riesgo es bajísimo, menos de medio punto porcentual. Pero si miramos a 5 años vista, la cosa sube a más del 3%. Es lo normal. A mayor plazo, más incertidumbre y más riesgo.
Y aquí tenemos otro indicador clave del mercado, el precio de su Credit Default Swap, su CDS. Para que nos entendamos, esto es como el precio de un seguro contra el impago de la empresa. 76 puntos básicos, suena chino, ¿verdad? Pues es más fácil de lo que parece. Simplemente significa un 0,76% anual. O sea, asegurar $10 millones de deuda de TC Energy nos costaría $76.000 al año. Ese es el precio que el mercado le pone a su riesgo. Pero los números por sí solos a veces no dicen toda la verdad. Siempre hay que ponerlos en contexto. Este gráfico compara la capacidad de TC Energy para pagar los intereses de su deuda con lo que genera su negocio. Su ratio es de 2,3. Está muy por debajo de los mejores de su sector, que tienen un ratio de casi 6. ¿Qué nos dice esto? Pues que su colchón para hacer frente a la deuda es más delgado que el de sus competidores. Un punto clave a vigilar. Bueno, y a modo de resumen de todo este viaje. Empezamos con la valoración en un mundo perfecto, el YTM. Luego le hemos añadido las herramientas para medir el riesgo del mundo real, la probabilidad de que algo falle y la pérdida que se supondría. Después hemos explorado un modelo que nos da el porqué económico de un impago. Y finalmente hemos visto que un buen análisis es una mezcla de lo que dice el mercado y cómo se compara la empresa con sus rivales. Y para terminar, una última reflexión. Si el precio de un bono es una señal, entonces el precio del riesgo, lo que cuesta asegurar una promesa, también tiene que serlo. ¿Qué nos está diciendo ese precio colectivo del riesgo sobre lo que el mercado espera que pase en el futuro? Ahí lo dejamos. Gracias por habernos acompañado.